Si tenés más de 70, 80 años y crees que las heridas de la infancia ya no se pueden sanar, que uno a esa edad ya es como es, que traes dolores y no entendés por qué, que te sentís solo, que reclamás a tus hijos y a tus nietos y ellos no te entienden. O si sos vos un hijo o un nieto de un abuelo que no entendés por qué te reclama, que no entendés por qué no puede estar solo o no quiere, que no entendés por qué reacciona de la forma en la que reacciona, quédate en este capítulo y te voy a contar cómo una de mis consultantes estrella tiene 89 años y está sanando sus heridas de la infancia como cualquier otra persona más joven. ¿Por qué? Porque sanar las heridas del alma no tiene jubilación. Bienvenidos a Holística Miel. Este episodio está dedicado especialmente a los adultos mayores porque realmente me he acercado a gente últimamente con edad más avanzada. Me comenta cuáles son sus heridas y me comenta que no entiende por qué se siente como se siente y no entiende por qué sus hijos no se acercan, no los comprenden, no los escuchan y no entienden por qué llegaron a tener relaciones tan frías con sus hijos, con sus nietos, por qué no les pueden llegar a contar cuáles son sus dolores, porque a veces ellos mismos ni siquiera saben cuáles son. Bueno, un poquito en este capítulo la idea es contarte que no hay edad para sanar, que no hay edad para reconocer las heridas de la infancia y contarte si sos hijo o nieto, por qué es importante que seas un puente entre tu abuelo, tu papá y un acompañante de cualquier tipo, un terapeuta de cualquier tipo, acompañante sistémico o transpersonal como soy yo, o el que quieras, el que elijas, cómo es importante que seas un puente, porque no solo la sanación de las heridas de la infancia, la integración de las heridas de la persona mayor le hace bien a ellos mismos, sino a todo el sistema familiar. Porque tener un adulto que está llevando dolores muy profundos que trae arrastrado desde su infancia o desde su juventud, lleva un dolor en todo el sistema porque se traslada a los hijos, se traslada a los nietos. Es una incomprensión que muchas veces nos hace no saber cómo manejarnos y cómo reaccionar a ciertas actitudes, reclamos o comentarios de nuestros abuelos. Vamos a comenzar por contar y por llevarlos, primero llevarlos a los abuelos a décadas atrás y a los nietos e hijos contarles, si es que no lo saben, muchos saben, pero otros no, cómo era ser un niño o un joven hace 50, 60, 70 años. No era lo mismo que significa ser un niño hoy, o quizás ni siquiera para mi generación. En esa época, las infancias estaban programadas para hacer que la persona sobreviviera, sea niño o niña. Lo único que había que hacer en esta vida era sobrevivir. Entonces nos preparaban para, desde pequeños, muchas veces tener que salir a trabajar, muchas veces tener que hacerse cargo de los hermanos, de hacer tareas del hogar. Entonces, las infancias de los niños en ese momento, por supuesto que eran totalmente acotadas. No estoy hablando de todos, pero en general tenían infancias muy duras. Pensemos que muchos de nuestros abuelos vienen de situaciones de guerra, de conflictos económicos tremendos, de recesiones. Muchos vienen de épocas acá en Argentina en las que había mucha migración de las provincias hacia Buenos Aires y en donde a veces los hijos se dejaban en otro lugar. Hay muchas heridas de abandono. Bueno, todo esto era lo que caracterizaba a las generaciones en ese momento. Entonces nosotros hay un montón de cosas y muchas heridas de abandono que no podemos comprender, mucha herida de injusticia también, porque la herida de injusticia
acordémonos que era cuando generalmente le pedimos a un niño más de lo que corresponde por su edad, cuando somos sobreexigidos. Entonces, imagínense la sobreexigencia que había en ese momento con los niños, que se les exigía hacer tareas que hoy se les exigen a adultos o a chicos de a más de 18 o 20 años. En ese momento esas exigencias, por ejemplo, con mi abuela se le daba a una nena de 8 años que tenía que hacerse cargo de sus hermanos, de hacer la comida, de ir a trabajar en el campo o lo que fuere. En ese momento lo que había que hacer era trabajar para sobrevivir. Lo que había que hacer era traer la comida a la casa. Entonces no había psicólogos, no había videos de YouTube como ahora, no había libros, había psicólogos, perdón, pero no accesibles para todo el mundo, no había información. Entonces no había salud emocional. Todo lo que sintieran esos niños debía quedarse con ellos. La ropa sucia se lava en casa, se decía. Entonces ni siquiera se lo podían contar a un amiguito, a otro familiar, mucho menos. Entonces no había cómo expresar esos dolores. Entonces, ¿qué pasó con esos dolores de esos niños en esa época, que son mi abuelo, mis padres, tus abuelos? Se encapsulaban. Se encapsulaban de tal forma que a veces hasta se olvidan, se crean máscaras para sobrevivir, porque se creía que todos esos dolores no tenían derecho a sentirse ni a ser expresados. O peor aún, como le pasa a todo el mundo, tengo que aguantar igual que aguanta mi hermano, mi vecino, mi amiguito. Entonces no podían decirle, papá, siento tal cosa, mamá, siento tal cosa. Anda a trabajar, anda a hacer esto. No existía la salud mental. Entonces, ¿qué pasó? Esos dolores se trasladaron a la adultez mayor. ¿Por qué? Porque es el momento de la vida simplemente en el que uno tiene tiempo, se relaja y puede ponerse a pensar. Entonces ahí empiezan a caer todas las fichas de los dolores inconscientes que tuvimos siempre, toda la vida dentro, y no pudimos expresar. Entonces ese es el momento en la adultez, en la tercera edad, donde empiezan a aflorar. ¿Y cómo afloran? No afloran como recuerdos directos de, ahora me acuerdo, estoy sentada acá mirando la novela y me acuerdo cómo mi mamá me pegaba todo el tiempo cuando era chica. No. O sea, ¿cómo afloran? Afloran con miedos. Entonces, si a mí me dejaban solita o solito cuidando a mis hermanos a los 9 años y yo sentí una indefensión total a los 9 años, a los 8, ¿qué voy a sentir ahora? En ese momento no sentía nada y no tenía derecho a quejarme ni a sentir nada porque era lo que tenía que hacer, porque mamá y papá me decían que eso era lo que tenía que hacer y se terminó. Pero ahora de adulto, como yo crecí con esa herida, ¿qué siento? Que no quiero estar solo. Siento que la soledad es mala, siento que necesito que me protejan. Entonces, como mi mamá y mi papá no están, o si están, son demasiado viejitos, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? Que me protejan mis nietos, mis hijos. Entonces todo el tiempo necesito reclamar. ¿Por qué? Porque tengo una herida de infancia tremenda en donde me he sentido absolutamente solo y necesito que alguien ahora me acobije. ¿Qué pasa con los hombres en esa época? ¿Qué pasaba? Los hombres ahora, en general, de esa época, se dicen son fríos, son duros, son padres que generacionalmente no abrazaban a sus hijos, no le decían te amo, te quiero, no preguntaban cómo estaban. ¿Por qué? Porque son niños que fueron criados así, porque esas eran las herramientas que sus padres tenían para en el momento en el que los educaron. Los hombres que hoy tienen 70, 80, 90 años y que quizás me estás mirando, porque quizás vos estás buscando esta información, o un nieto, un hijo te la pasó y me estás mirando, seguramente fuiste mandado a trabajar no porque tus padres fueran los peores del universo, sino porque eso era lo que había que hacer para sobrevivir, porque en ese momento no alcanzaba con el que trabaje un miembro de la familia. Entonces, los hijos, ni bien alcanzaban una edad en donde podían sostener un martillo,
eran mandados a trabajar. Los hombres en ese momento no podían decidir voy a estudiar o voy a trabajar en su mayoría. En muchas familias necesitaban que ese niño de 8, 9, 10, 11 años saliera a trabajar para ayudar a llevar la comida a la familia. Entonces, al no tener esa posibilidad de elección, son hombres que crecieron con frustraciones muchos. Y no estoy hablando de frustraciones directas. Algunos sí, pero algunos ni siquiera se dieron cuenta que tenían esa frustración en su corazón. Lo sienten de grande. Cuando se ponen a pensar, me hubiera gustado hacer tal cosa, o tengo el deseo de hacer tal otra. Por eso cuando se jubilan se dan el lujo de estudiar cosas nuevas o de hacer cursos o de, no sé, ir a jugar a algo hacer algún deporte o algo que no podían cuando eran más jóvenes. ¿Por qué? Porque en su momento no pudieron elegir. Entonces, ese papá o ese abuelo que es tan duro con vos, lo hace porque así lo fueron con ellos. Ese hombre tuvo la frustración de no haber podido decidir qué hacer de su vida y además llevó la carga de no poder expresar una emoción. Simplemente la única obligación que tenían esos niños era llevar el sustento a la familia. Entonces, quizás esas cargas familiarmente o transgeneracionalmente las fueron trasladando a los siguientes hombrecitos que crecían, que nacían en la familia. Capaz vos recibiste esa carga de tu papá o de tu abuelo, pero es porque ellos así fueron educados. Cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene en ese momento. Imagínate la frustración de un niño que quería ir al secundario, por ejemplo, que quería estudiar su colegio secundario y su papá, su mamá le dijeron acá, hay que comer, no que estudiar. Y me emociono porque eso es algo que ha pasado en mi familia. Entonces, esos padres después pueden tener dos caminos. Pueden hacer todo lo posible y todo lo que tienen a su alcance para que sus hijos y sus nietos no les pase lo mismo y poder darles la posibilidad de mandarlos a estudiar, ¿sí? O no, o pueden haber reaccionado de otra forma, como para ellos lo conocido era el varón tiene que salir a trabajar y para qué va a ir a estudiar si necesitamos comer, puede que ese mismo mandato lo haya trasladado a sus hijos y a sus nietos porque es lo que conocían, porque es lo que pensaban que estaba bien. Entonces los dos caminos están bien, no hay uno que esté bien y otro que esté mal. Pero lo que pasa es que nosotros juzgamos y juzgamos con una vara que tenemos con otras condiciones y desde otro momento de la vida y desde otro momento del mundo y con otros recursos y juzgamos. Entonces juzgamos duramente a ese papá o ese abuelo que quizás nos mandó a trabajar o no nos dio posibilidades. No es mi caso, gracias a Dios, pero estoy hablando en general. Y no les dio posibilidades de estudiar o no los han incentivado y los juzgamos. O también puede pasar que vos seas ahora un papá o un abuelo que te sientas muy culpable por no haber ayudado o incentivado a tu hijo, a tu nieto, a que estudie, a que cumpla sus sueños, porque quizás le pusiste una carga de tener que ayudar en el negocio familiar o tener que pedirle que salga a trabajar y ahora pasaron los años y te sentís súper, súper responsable y tenés mucha culpa de eso. No lo hagas. No sientas culpa porque vos hiciste lo que podías en el momento con las herramientas que tenías. Entonces, no juzguemos al otro, ni nos juzguemos severamente a nosotros mismos si no tuvimos posibilidad de reaccionar de otra forma. Lo único que podemos hacer en el presente es resignificar esas dolencias o esos mandatos, resignificar nuestra historia
Y desde el lugar en el que estamos parados hoy y con las herramientas que tenemos hoy, decir, la verdad, hoy elijo hacer tal cosa, hoy elijo, no pude ayudar a mi hijo, ayudo a mi nieto, ¿sí? Hoy elijo pararme desde otro lado porque tengo otras herramientas. Pero no eran las herramientas que se contaban hace mucho tiempo. Lo mismo con las mujeres. Las mujeres, desde niñas, más en esa época, soportaban humillaciones y abusos de todo tipo. No tenían derecho a contarle a nadie. Tenían pánico de que no les creyeran, de que las hicieran sentir culpables de esas situaciones de humillación o de abuso que pasaban. De todo tipo estoy hablando, ¿eh? Hoy, gracias a Dios, con las herramientas que tenemos en los colegios, con la tecnología, hay un montón de herramientas que ayudan a que nuestras niñas y niños, si sufren esos mismos abusos de todo tipo, puedan denunciar y puedan contarle a alguien. Y no digo que sea súper fácil, pero sí tenemos más herramientas que hace 70, 80 años. Y sí la sociedad cambió, pero en ese momento, tu abuela, tu mamá, si sufría alguna de estas humillaciones o abuso, no tenía derecho a contarle a nadie. Pensaba que nadie le iba a creer. Y si le creían, les decían, mejor cállate, porque algo habrás hecho. O mejor cállate, porque mirá si se enojan. O mejor cállate si mirá si nos tenemos que ir a la calle. Las mismas mujeres mayores eran las que hacían callar a las niñas si eran víctimas de alguna de estas situaciones. La mujer, desde muy niña, era la encargada de cuidar a sus hermanos, llevar adelante una casa. Era normal esto antes. Entonces esas mujeres crecieron con esa idea y con esa creencia de que simplemente con hacer la comida y mantener el hogar funcional ya era suficiente, no hacía falta nada más. Y calladita te ves más bonita y mejor no cuentes, la ropa sucia se lava en casa. Así, con ese sistema de creencias, fueron criando a sus hijas. Pero ¿qué pasa? Hoy mi consultante más valiente y más maravillosa tiene 89 años y se animó en sesión a gritarle a su abusador, sos una basura, a gritarle algo que guardó durante 80 años. Y nunca es tarde porque necesitaba hacerlo, porque ese dolor que estaba encapsulado necesitaba sacarlo. Y esa paciente no entendía por qué no podía estar sola en su casa, tenía pánico, ataques de pánico. ¿Y por qué? Precisamente porque las situaciones por las que había pasado, las había pasado en su casa. Entonces sentía que su casa no era un lugar seguro. Y como esas situaciones las sufría estando sola, cuando ningún miembro de la familia la podía ver o ayudar, ¿con qué creencia esa abuela toda su vida vivió? Con la de, cuando estoy adentro de mi casa, tengo que estar con alguien para que no me pase nada malo. Entonces, mientras hubo hijos, hubo nietos, hubo un marido dentro de la casa, ella se sintió protegida. Cuando queda sola, cuando ya su marido no está más, cuando sus hijos ya tienen su vida, sus nietos, ya casi no la visitan, cuando se ve absolutamente sola en una casa, vuelve a ser esa niña desprotegida.
Entonces empiezan sus ataques de pánico, que por supuesto sus hijos y sus nietos no entienden, porque no entienden por qué no podés estar sola, abuela, ¿por qué no podés estar sola, mamá? Disfrutá, mirá la novela. No, no puedo, no, ataques de pánico tremendo, no entienden por qué esa abuela no puede estar sola en su casa. Entonces, cuando esa abuela maravillosa hace el trabajo de autoconocimiento de sus heridas de la infancia y recuerda y se da cuenta de dónde proviene su profundo miedo y pánico a estar sola, desprogramamos esa creencia y el miedo empezó a aflojar porque empezó a entender que su casa es un lugar seguro, que ese maldito ya no está. Entonces, imagínense qué sencillo y qué profundo, ¿no? Cómo vamos encontrando las heridas que se fueron encapsulando en la infancia y nos permite en la tercera edad vivir una vida más plena, más en paz. Porque esa abuela ahora puede estar en su casa y entiende de dónde viene su dolor. Y a veces le vuelve el miedo, porque a veces vuelve. ¿Y saben qué hace cuando vuelve el miedo? Ah, respiro, entiendo que esto proviene de mi herida, digo las frases sanadoras que aprendí con mi constelación individual y entiendo que puedo estar sola y entiendo que mi casa puede ser un lugar seguro. Este es un pequeño ejemplo de por qué es necesario que en la adultez, no importa la edad, no importa, mientras tengamos vida hay que vivirla plenamente, por qué en la adultez es necesario también seguir integrando nuestras heridas de la infancia, porque necesitamos vivir esa vida plena. Entonces, este episodio quiero que sea un llamado y un mensaje. Quiero que sea un llamado a que todos los abuelos que sientan que tienen un dolor que ustedes mismos no entienden y que no lo pueden expresar y no lo pueden trasladar y no encuentran el origen y no encuentran cómo sanar, puedan pedir ayuda, puedan comenzar procesos de autoconocimiento a la edad que sea, porque nunca es tarde para vivir una vida más plena. Puedan decirle a sus hijos y a sus nietos, ayúdenme. Quiero que sea un mensaje y un llamado también a esos hijos y a esos nietos que no entienden qué pasa con mi papá o con mi abuelo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no puede decirme lo que siente? ¿Por qué me reclama? ¿Por qué me llama a cualquier hora? ¿Por qué se enferma? ¿Por qué no me gusta decir inventa enfermedades, pero por qué genera enfermedades todo el tiempo? Porque las enfermedades son respuestas biológicas siempre a una emoción, ¿no? ¿Por qué se genera todo esto? Y si hay una posibilidad de que haciendo un proceso de autoconocimiento profundo, con cualquier tipo de terapia, la que más les guste, si hay una posibilidad de que ese abuelo pueda vivir, no importa la cantidad de tiempo que le quede en esta vida, no importa, 10 años, un año, 100, no importa, que la pueda vivir en plenitud, es nuestro deber como hijos y como nietos dar todo lo que podamos para ayudarlos. Se puede a cualquier edad, a cualquiera. Lo único que hay que tener es ganas de vivir la vida en plenitud. Entonces, si vos te hago un llamado, primero te pido, antes que termine el episodio, si te gustó este capítulo, por favor, déjame un me gusta, suscríbete al canal, va a haber mucho más contenido para todas las edades sobre espiritualidad, sobre terapias
holísticas, sobre todo los temas que nos interesan para vivir la vida más plena, para integrar nuestras heridas. Déjame en comentarios si esto realmente te resonó, si este episodio te sirvió, si tenés a alguien a quien recomendárselo, compartíselo. Y te hago otro llamadito y te cuento que si querés comenzar un proceso de autoconocimiento conmigo para reconocer tus heridas de la infancia, podés hacer clic en el enlace del WhatsApp que está o en la descripción de mi canal, o si no te voy a dejar también en el primer comentario que veas de este video, te voy a dejar un comentario fijado con un enlace que te lleve directo al WhatsApp y puedas agendar una sesión conmigo. Aunque sea una, para conocerme y ver si te sentís tranquilo y seguro, poder continuar, porque entiendo que si sos una persona adulta, tenés tus resguardos, tenés tus resquemores, necesitas sentirte cómodo con la persona que esté del otro lado, así que si quieres tener una sesión simplemente para conocerme, haces clic y la agendas por WhatsApp. Si no sabes cómo, le pedís a tus hijos o a tus nietos que lo hagan, es muy sencillo. Las sesiones pueden ser presenciales, acá en Ingeniero Baywitz, provincia de Buenos Aires, y si no, desde cualquier lugar del mundo se pueden hacer en forma virtual. Así que también muy sencillo con un enlace que haces un clic y nada más. Te invito a formar parte de esta comunidad de Holística Miel, que vuelvo a repetir, lo único que quiere hacer es que integremos nuestras heridas de la infancia, que conozcamos nuestra forma de relacionarnos con los demás para hacer de esta vida una experiencia muchísimo más plena. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente capítulo de Holística Miel. Chau, chau.